Vemos. Bienvenidos entonces a este simposio 17, Fenomenología y Hermenéutica, Filosofía Contemporánea. Estamos en la mesa 3, que comienza ahora a las 3 de la tarde y termina a las 4:15, por lo tanto tenemos 20 minutos de tiempo estimado por ponente. En esta mesa presentan Matías Ríos Martínez, Melinka Luna Pasquer y Jean-Paul Grasset. Voy a dejar en primer lugar con ustedes a Matías Ríos, quien es titulado de la Universidad de Concepción y actualmente docente del Liceo Bicentenario Simón Bolívar en Las Condes, con una ponencia que lleva como título El inauténtico sujeto de consumo, un análisis comparativo entre las perspectivas del sujeto de Bauman y Heidegger. Hola, Hola, buenas. Matías. Bueno, comentarles primero que nada que este es un resumen de la tesis con la que salí de pregrado. Trabajé en esa tesis con el profesor Rodrigo Pulgar, el director de la Chile. Así que eso, voy a intentar calzar bien en el tiempo. Voy a presentarles igual más que nada como ayuda de imagen, nomás para que se sepa como para leer lo que estoy hablando en un PPT. Así que eso va a ser, lo voy a ocupar solamente como apoyo ahí. Déjeme para compartir. No sé si se puede o si se ve. Ya. Se ve solamente la imagen del PPT, ¿cierto? Está silenciada Valeria, entonces no hay. Sí, me parece que se ve solo la imagen del PPT. Creo que Gracias. sí. Muchas A ver gracias. si. Ya. Entonces, eso. Voy a intentar calzar bien en los tiempos, pero voy a apurarme lo que más pueda, cualquier cosa. Así que, ya. Como dijo Valeria, el título es El inauténtico sujeto de consumo y un análisis comparativo entre las perspectivas del sujeto de Bauman y Heidegger. Voy a hacer, para que se entienda bien, una breve descripción de los conceptos de Bauman y después una breve descripción de los conceptos de Heidegger y después hacer la unión. Así que, partiendo con eso, hay que también considerar de la parte que me voy a basar de Bauman es netamente de su texto de vía de consumo y, bueno, también voy a evitar un poco hablar sobre todas las citas y cosas como para no alargar los tiempos. Pero más que nada las referencias son vía de consumo de Bauman, modernidad líquida, de Heidegger, ser y tiempo, y otros papers que se ven por ahí. Ya, entonces, comenzando, Bauman desarrolló el concepto de liquidez, concepto que responde a la mutabilidad de los fenómenos. Lo líquido fluye, cambia, muta, se adapta al recipiente. Esto es justamente lo que sucede con la sociedad, la familia, el consumismo y el individuo. Estos conceptos cambiaron, se adaptaron y mutaron a lo que son ahora. Debería comenzar aclarando de que la noción de consumismo es distinta a la de consumo. Este último es algo natural, que realiza todo ser y es necesario e imprescindible. Por otro lado, consumismo, citando acá a Bauman, es un tipo de acuerdo social que resulta de la reconversión de los deseos, ganas o anhelos humanos. Es la principal fuerza de impulso y de operaciones de la sociedad, una fuerza que coordina la reproducción sistémica, la integración social, la estratificación social y la formación del individuo humano. Cierro cita ahí. Para lograr referenciar individualmente lo que significa el consumismo, señalaremos, con la ayuda de Bauman, que un individuo es consumista cuando el consumo se transforma en su telos, donde la intención del tener se ve reflejada en el impulso por conseguir a toda costa, lo que deriva en que se transforma en el propósito mismo de su existencia. La sociedad de consumo, que nace post-Fordismo y su producción en masa, se fundamenta en una promesa que mantiene eterna, la idea de la satisfacción de los deseos. Cada necesidad sería cubierta, cada deseo alimentado. Sin embargo, la promesa de la satisfacción no podría ser permanente. La producción dejaría de funcionar. Citando acá Bauman, mientras que los argumentos de la sociedad de consumo se basan en la promesa de satisfacer los deseos humanos en un grado que ninguna otra sociedad del pasado pudo o soñó hacerlo, la promesa de satisfacción solo conserva su poder de seducción siempre y cuando esos deseos permanezcan insatisfechos. Y es que la promesa nunca acaba, nunca se cumple. Es la eterna búsqueda por una felicidad material que ha sido publicitada como posible si eres capaz de comprarla. Sin embargo, para que la sociedad de consumo siga en pie,
Bauman dice que la no satisfacción debe ser perpetua. Todo el idioma del consumo invade la vida del sujeto. La preocupación por el caducar invade los pensamientos del colectivo que atormenta las elecciones diarias del sujeto. Y es en este idioma de liquidez y consumo que nace una dialéctica sujeto-objeto, característica principal del formado, y de lo que vamos a hablar ahora, que es el sujeto de consumo. El sujeto, por permanecer presente en el avance social, desea ser considerado como vital, como algo vendible, por lo que deviene objeto. Sin embargo, para entender esto hay que entender que el sujeto de consumo vive permanentemente en esta dialéctica que pareciera ya intrínseca en su pensamiento. Bauman dice: en la sociedad de consumidores nadie puede convertirse en sujeto sin antes convertirse en producto. Y nadie puede preservar su carácter de sujeto si no se ocupa de resucitar, revivir y realimentar a perpetuidad en sí mismo las cualidades y habilidades que se exigen en todo producto de consumo. Entonces, para resumir esta pequeña introducción a Bauman, decimos que el sujeto que se está definiendo acá y que posteriormente será relacionado con el Dasein heideggeriano es un sujeto heredado de la liquidez. El sujeto mutó y devino esta dualidad de la que estamos hablando ahora, que es sujeto-objeto, debido al cambio social e internalización del idioma transaccional. Compra y se vende. Ahora, una breve definición de algunos conceptos que voy a ocupar de Heidegger. Para comprender la relación entre ambos, también hay que dar un breve recorrido sobre los conceptos heideggerianos. Primero que nada hay que resaltar la consideración de que los conceptos baumianos fueron consagrados en una perspectiva sociológica distinta a la fenomenológica heideggeriana. Entonces, con el fin de comenzar la comparación, hay que comprender de que el sujeto de Heidegger o Dasein está en el mundo. Este está en el mundo como nosotros entendemos, que es con los guiones de estar en el mundo. De una forma diferente a cómo lo está un mueble, un zapato o un gato. El zapato está en el ropero, pero no habita en el ropero. Su relación se limita a compartir espacio físico dentro de otro objeto, que a su vez también comparte espacio con otros. El habitar del Dasein es parte de sí mismo de forma constitutiva. Habita como característica intrínseca, no como agregado aprendido ni algo similar. Citando acá a Heidegger, estar en es, por consiguiente, la expresión existencial formal del ser del Dasein, el cual tiene la constitución esencial de estar en el mundo. Las formas de estar en el mundo varían, se ramifican en diferentes habitares. Esto es lo que Heidegger llama Besorgen o ocupación. Todos nos ocupamos de alguna forma, lo que se traduce en diferentes estar en el mundo. Cada trabajo y oficio son una forma de referencia sobre esto, pero también son las situaciones más simples, como el que hacer en cada casa o el leer un libro. Toda vida se da en la ocupación sobre algo, y esta ocupación es la forma cotidiana del Dasein de estar en el mundo. Todo el fenómeno de ocuparse se da en una especie de mundo personal donde cada uno se desenvuelve de cierta forma dependiendo de su ocupación. Este mundo es lo que Heidegger denomina como mundo circundante o Umwelt. Este es el mundo más cercano del Dasein cotidiano en su estar en el mundo. Es el mundo donde se desenvuelve en su ocupación. En la ocupación del Dasein surge la relación con diferentes entes intramundanos que aparecen en el mismo ambiente del Dasein. Los entes que guardan una relación directa con la ocupación se denominarán útiles. Heidegger define que el útil o Zoid es esencialmente un algo para. Es un ente que sirve para un determinado propósito dentro de la ocupación. Ejemplo de esto sería para emplear algo, para manejar algo, etc. Los útiles, entonces, son los entes que comparecen en este modo de ser del Dasein. El modo de ser del útil es el estar a la mano, el Zuhandenheit. Lo que quiere decir que es un ente que esencialmente aparece para el uso que necesita emplear el Dasein. Estar a la mano significa comparecer para nosotros en nuestro propio éxito. Toda la ocupación del Dasein y su contacto con los útiles se dan en un mundo común con otros de su categoría. Y citando acá a Heidegger, en virtud de estar en el mundo determinado por el con, el mundo es desde siempre el que yo comparto con los otros. El mundo del Dasein es un mundo en común, un Mittel. El estar en es un coestar con los otros. El ser en sí intramundano de esto es la coexistencia o Mitdasein. El mundo es un mundo común para todos los que están en el mundo, como condición existencial, es decir, para todos los humanos. Este mundo en común, o el Mitwelt, es en el que cada Dasein se da a su existencia a través de la ocupación, que roza con la ocupación de otro que también forma parte del mundo. Y tal como señala el autor, estar con otros es un coexistir, Mitdasein.
Hasta este punto se ha puesto de manifiesto que el Dasein coexiste con otros que son como él, que comparecen así también en el mundo. Entonces, el uno, o das Man, es lo que en nuestro lenguaje consideraríamos como la gente. El uno, citando acá a Heidegger, el uno que responde a la pregunta por el quién del Dasein cotidiano, es el nadie al que todo Dasein ya se ha entregado siempre en su estar con otro. Tal como señala Heidegger, el Dasein se entrega al uno, se deja llevar por lo que dice o promulga de forma automática. Priscilla Kont dice, lo que dice el uno es más una orden que una sugerencia. Y ya terminando con los conceptos que voy a ocupar sobre ellos y empezando a hacer un poco ya la relación entre ambos. Volviendo a Bauman y su sujeto de consumo, la relación que posee este con el mundo es siempre una dialéctica entre sujeto y objeto, el cual constantemente cambia de posición entre ambas dependiendo de la situación. La puesta en escena se transforma en un mostrador activo donde el sujeto de consumo aparece como un activo consumidor a la vez que deviene también en objeto. Su adaptación al vocabulario de mercado, que le es forzoso socialmente, es lo que lo lleva a la inautenticidad. Cuando Heidegger describe el sujeto inauténtico, no lo hace con la intención de criticar, sino que surge como consecuencia de la investigación fenomenológica de la forma en que el Dasein está en el mundo. La ocupación es la forma en la que el Dasein está en el mundo y esta se ve influida por su ser con otros, como habíamos revisado anteriormente. A su vez, cuando se está con otros, se experimenta la posibilidad más segura que tiene el Dasein, que es la muerte. El sentir de este que le provoca el cuestionarse su mortalidad lo lleva a refugiarse en la gente, en el uno, en el das Man. Si el uno es, en resumidas cuentas, la gente, este referente corpóreo ante la pregunta del quién social, la sociedad calzaría como un sinónimo simple en nuestro entendimiento del día a día. Acomodando ahí los conceptos, nos serviría un poco para comparar ya el uno a la sociedad de consumo, que es la que nos estamos envueltos según Bauman. La presión que ejerce la sociedad de consumo en el sujeto inmerso en ella provoca un cambio obligatorio para poder seguir en la palestra del éxito social. Cada sujeto debe invertir en sí mismo de forma vital porque el no hacerlo lo repele del entorno del cual quiere ser parte. Una de estas inversiones es el propio acto de consumo, dice Bauman. Dice, consumir significa invertir en la propia pertenencia a la sociedad, lo que en una sociedad consumidora se traduce como ser vendible, adquirir las cualidades que el mercado demanda o reconvertir las que ya se tienen en productos de demanda futura. En el animato de la cotidianidad, en donde el sujeto puede adentrarse en su papel de vendible, transformarse y ser lo que el comprador quiere que sea. Ceder el sí mismo ante la eventual posibilidad de la venta es un acto natural en el común de los días. Algo tan cotidiano se transforma en un deber ser, que es notoriamente forzado por la sociedad. No hay que olvidar que el uno, como habíamos dicho, prescribe el modo de ser de la cotidianidad. Y en este caso, el modo de ser que se da a la cotidianidad es el de consumir. La explicación de la influencia social para Bauman proviene de acto directo y agresivo, como lo es marginar a quien no se adapte o respete el esquema que ya se establecido. No hay un individuo referente al cual atribuirle la agresividad y la presión. Es un individuo visible solo momentáneamente porque aparece como un sujeto concreto, solo en el caso a caso de la cotidianidad. Heidegger, por ejemplo, dice, el arbitrio de los otros dispone de las posibilidades cotidianas del Dasein. Pero estos otros no son determinados otros, por el contrario, cualquiera otro puede reemplazar. Este otro que señala Heidegger, que es quien denomina la decisión del sujeto, es lo que compararíamos con el uno. Heidegger dice, sin llamar la atención y sin que se le pueda constatar, el uno despliega una auténtica dictadura. Gozamos y nos divertimos como se goza. Leemos, vemos y juzgamos sobre literatura y arte como se ve y se juzga. Pero también nos apartamos del mortón, como se debe hacer. Encontramos irritante lo que se debe encontrar irritante. Cierro cita ahí. La identidad individual del sujeto, o Dasein, se difumina en una multitud de identidades que totalizan un abstracto. La demanda de la sociedad de consumo fuerza al sujeto a actualizarse constantemente, provocando que rápidamente deje atrás la base contractual que firma consigo mismo. Quedar atrás es sinónimo de inseguridad y fracaso, ya que todo vence próximamente, dice Bauman. El sujeto se ve obligado a mutar, a evolucionar constantemente su forma de estar en el mundo, para poder mantener su estado de sujeto social. Es el deseo de permanencia y el miedo a ser denominado un paria lo que lo obliga al sujeto a abandonarse constantemente para avanzar. La continuidad de su sí mismo se ve truncada por el deseo de no expirar a la vista de los demás. El uno lo fuerza al cambio bajo el miedo,
Y así vemos lo que los otros o la gente y así vemos que el otro o la gente le arrebata el ser al individuo. Por lo tanto, el resultado de la sociedad de consumo será la existencia de la naturaleza dual del sujeto consumo, sujeto como sujeto-objeto, que a modo de paralelismo conceptual surge como una especie de Dasein útil. El entrar a la lógica mercantil de consumir es en sí una ocupación, forma primordial del estar en el mundo. El útil al que se refiere será cambiante, pero siempre estará en relación con el sujeto como objeto. Es por esto que puede señalar que el estar con otros en el mundo puede estar siendo parte de la problemática de consumo. El sujeto de la relación dialéctica cambia su modo de comprender el mundo. En vez de ver a otro, en el otro a otro Dasein, ven el otro a un ente para el consumo. La objetivización del otro genera que el sujeto cambie su forma de estar en el mundo, donde cada otro como yo se observa como un potencial ente consumido. El lenguaje de consumo invade la vida común del Dasein para formar esta nueva forma de desenvolverse. En cuanto es expresado, el lenguaje lleva consigo una comprensión o interpretación, por lo que el lenguaje mercantil que se introduce en la sociedad de consumo cambia la forma de comprensión del mundo que poseía el sujeto hasta el momento. Este cambio surge por un modo de ser del Dasein, la valoría o la crede, forma una comprensión desarraigada en el sujeto, es lo que lo lleva a permanecer distante realmente de lo que se quiere comprender. Por darse a través del lenguaje, moldea la interpretación del sujeto y en este caso lo fuerza a comprender a través del lenguaje de consumo. Todo ente puesto enfrente del sujeto se interpreta, se lee y se comprende a través de este idioma mercantil que a través de la habladuría se internaliza en él. No existe un sujeto incontaminado que pueda comprender el mundo tal como se le da enfrente, dice Heidegger. Por lo que siempre se le da la comprensión que es entregada por el uno, que en este caso se materializa directamente en la sociedad de consumo. El sujeto que está en el mundo comprende su posición inicial en una dialéctica de sujeto-objeto, aspecto que lo lleva a estar constantemente pensando e interpretando todo lo que se manifieste frente a él de esta misma manera. En la ocupación del consumir, el sujeto amplía su horizonte con un nuevo lenguaje de comprensión. La ocupación puede darse en el acto de comprar fruta en el negocio de la esquina, el comprar un libro nuevo o cualquier ejemplo que implique el consumir un ente específico. Bueno, eso calza bien justo ahora en el Seigerman. La ocupación consumista imprime en el sujeto la labor de consumir como un deber ser, donde cada acto realizado implica la posibilidad, ya sea a futuro como con la noción de consumo o en la inmediatez de consumir. Esto provoca que el sujeto evoque toda su intención en la labor de consumo, generando una especie de ocupación que engloba las demás. El sujeto termina por perderse en los objetos que remiten desde el consumo. El ocuparse de ellos lo dirige impersonalmente hacia un punto que lo encandila. Dice Heidegger que la ocupación es, en cada caso, como es, sobre la base de una familiaridad en el mundo. En esta familiaridad, el Dasein puede perderse en las cosas que comparecen dentro del mundo y ser absorbido por ello, que sería justamente lo que está pasando con el sujeto que plantea Bauman. El lenguaje mercantil aparece en las relaciones entre humanos de forma tal que pueden consumirse. El sujeto se acostumbra desde un comienzo al léxico transaccional, donde entrega algo a cambio de otro. En este caso, se entrega así, como sujeto dual, sujeto-objeto, para tener otro sujeto dual, generando una transacción donde cada uno cumple el rol de sujeto para sí y objeto para otro. Lo que decanta la cosificación de las relaciones humanas a un nivel mercantil, consumiendo objetos y personas. La habladuría ha influido tanto en la forma en que el sujeto ve el mundo y lo ha contaminado de tal manera que no puede sino ver transacciones en cada acto que realiza. Todo ente puede ser consumido, sea un ente a la mano o un ente en el mundo. Dice Bauman, por ejemplo, que pertenecer a una sociedad de consumidores es una tarea titánica, una lucha sin cuartel y cuesta arriba. El miedo a no adoptarse ha sido desplazado por el miedo a ser inadecuado, pero no por eso menos abrumador. Cierra él. El sujeto coaccionado por un todo invisible, el uno, cede su yo mismo para hacerse parte y resaltar, porque no hay nada más importante en la sociedad de consumo que ser visto, para así mantenerse vivo ante el juzgado social que con escrutinio evaluará su permanencia. Heidegger manifiesta que el Dasein inmediato y regularmente se comprende desde su mundo. Por lo que si su mundo se entiende desde la perspectiva mercantil, consumista, hay que interpretar los actos del Dasein o sujeto a través del mismo lenguaje, que adquirido donde los significantes han cambiado.
El sujeto de consumo asuma como un bien de cambio, y mientras dure la sociedad de consumo, el sujeto lo entenderá como un aspecto intrínseco de lo que significa ser humano. Sin mucho conflicto, debido a estar absorto en la ocupación del consumo, el sujeto reconoce, quizás por ignorancia, como un bien de cambio. Naturaliza el actuar como si tuviese que ofrecerse en un mostrador para conseguir trabajo, como también la posibilidad de ver a otro en la misma situación para adquirir su favor. Lo que se quiere decir es que el sujeto está presente en una realidad donde el lenguaje mercantil formó o deformó la perspectiva de su estar en el mundo. La sociedad de consumo forma el sujeto a través de la presión grupal del uno y el apuntado personal de los deseos del sujeto. El sujeto se abandona a sí mismo por la angustia del no sentirse en casa, lo que lo lleva a refugiarse en la ocupación y el uno. Pensamiento heideggeriano que también puede entenderse a través de las palabras de Bauman. Cito: cuanto más intensa es la acción, tanto más confiable es su potencia terapéutica. Cuanto más profundamente nos hundimos en la urgencia de una tarea inmediata, tanto más nos alejamos de la angustia, o al menos resultará menos insoportable si falla el intento de mantenerla alejada. Este rehuir de sí mismo, proveniente de la angustia, provoca que el sujeto, por encontrarse en un estado de ánimo complejo y desagradable, se desenvuelva en la ocupación, para que así la distracción vuelva a sentirse en casa. La dualidad óntica del sujeto es el ejemplo materializado de la inautenticidad. El sujeto de consumo deviene accidentalmente objeto y cae en el juego de este intercambio, debido a que por no ser un pare y por leer la cotidianidad del lenguaje mercantil, comprende que no existe otra opción que manifestarse como un ente vendido. Angustiado por su estancia en el mundo y por hacerse consciente del funcionamiento de estar en el mundo, hace del consumo su ocupación principal, donde puede refugiarse de la desazón. Como sujeto se mueve en el mundo mostrándose como el conquistador de lo material, consume el estajo lo que lo mantiene en su posición y lo empodera frente al que no es capaz de hacer. Como objeto se muestra como valioso, pule su actuar dentro de lo social y apunta a ser considerado como un ideal para algo. Quiere ser apreciado por su capacidad funcional respecto a una labor y quiere mostrarse como una buena herramienta. Estoy terminando, por si acaso. En la sociedad de consumo, la dualidad del sujeto pareciera ser su naturaleza. No se concibe otra forma de realizarse que como un sujeto-objeto. La influencia del uno en la comprensión del mundo del sujeto es innegable. No ejerce influencia, sino que coacción. No invita al sujeto a la adaptación, sino que lo fuerza. El sujeto de consumo no reconoce una realidad distinta. Cree que su ser esencial es este ser dual, que ónticamente es un sujeto-objeto. Para Heidegger, la inautenticidad provenía de la adaptación del Dasein hacia lo que dictaba el uno, que potenciado por la angustia que siente por su estancia en el mundo y el miedo a la muerte, se refugia en la seguridad de la gente. La realidad de la sociedad de consumo edifica este refugio del que hablaba Heidegger. No solo existe el miedo al dejar de existir, sino que también al dejar de pertenecer. La presión para devenir objeto es doble, y el sujeto incapaz de sobreponerse cede ante la sociedad y el uno, donde cada uno, a su manera, prescribe el modo de ser del sujeto cotidiano. En el estar con se manifiestan las relaciones mercantiles del sujeto nacido en la sociedad de consumo, en la que cada acción es una transacción. De esta forma, el sujeto consumo aparece de su concepción como un sujeto inauténtico. Y bueno, haciendo ya el resumen para cerrar, la idea entonces es esta comparación de que si ya Heidegger planteaba que la inautenticidad se daba por este arrancar, por no sentirse en casa, por la presión de la angustia, la sociedad de consumo de la que hablaba Bauman, bueno, y que cree que es la que estaba actualmente, nos entrega todas estas herramientas para poder refugiarnos. ¿Qué podríamos comparar entonces? Que ese ocuparse de que dice Heidegger constantemente en el mundo es específicamente ahora el consumir. Y este consumir nos ayuda un poco a refugiarnos de la angustia, de escapar un poco de nosotros mismos. Y entonces la problemática está en que socialmente el ser se le escapa en el consumo e individualmente va de su ser ante la angustia. Escapa de sí haciendo entonces lo único que nos han enseñado de la concepción, consumir. Bueno, eso sería. Te voy a dejar de compartir. Bueno, ante cualquier duda, después. Perdón si me pasé Gracias. un minuto. Un minuto, nada, un minuto, Matías, fantástico. Gracias. Gracias, Matías, por esa ponencia. Muy interesante. Comentaremos al final. Ahora le doy el pase a Melinka Luna Pazker,
quien es doctoranda en filosofía en la Universidad de Innsbruck, Austria, ¿no es verdad? Desde allá nos está acompañando y su ponencia se titula La vida pesada. Melinka. Qué bueno. Yo pensaba que vamos a discutir, por eso un momento, todavía estoy en el consumo. Bueno, ya, muchas gracias. Yo me llamo Melinka y ya estoy aquí en Austria y hoy día voy a hablar sobre mi tesis que se llama La vida es pesada y quiero empezar con una frase de Martin Heidegger. Y aquí tengo, todos son expertos de Martin Heidegger, entonces eso es súper bueno, así puedo quitar unas frases porque todos ya lo entienden. Al principio de su estancia en Marburgo, que es una ciudad en Alemania, Heidegger escribió a la administración de la universidad: la vida es en realidad pesada. La vida es pesada. Desde que leí esta frase, no he podido soltarla. Me afectó al tiro y por eso empecé a escribir y pensar sobre esa frase que Heidegger la tiró así nomás. La vida es en realidad pesada. Y hoy día me gustaría discutir con ustedes de eso y por eso he diseñado el término hasta lo mínimo detalle para describir la pesadez como un fenómeno absurdo. ¿Ya? La pesadez es absurda. Y normalmente ahora quería preguntarle a ustedes qué piensan si yo digo la vida es pesada, pero bueno, eso vamos a hacer después, porque para mí, a mí me gustaría o a mí me interesa si digo eso, esa frase que quizás también duele, cuáles son las primeras impresiones cuando digo que la vida es pesada. Pero bueno, eso hacemos después. Eso. Yo voy a ofrecer ahora una idea cómo se puede leer la pesadez. Mejor dicho, es más bien una triada, porque mi tesis se divide en 3 timbres, se puede decir. Entonces yo veo la pesadez primero de su origen de la palabra pensum, que significa tarea. Entonces tenemos pesadez y tarea. Segundo, veo la pesadez como carga. Y la tercera cosa es que veo la pesadez como el sentido, la trascendencia, que en alemán se dice die Bedeutung. Bueno, entonces, antes de profundizar el tema, quiero solamente presentar mis premisas, que son más que nada de Heidegger. Primero, el Dasein, el hombre, es estar en el mundo, entonces no hay confrontación entre mundo y sujeto. ¿Ya? Eso es una premisa mía. Segundo, la esencia de este ente consiste en su tener que ser, su sein. Eso tengo de la página 51, Ser y Tiempo, entonces a eso también voy, a eso me refiero. Lo tercero ahora, yo argumento que la vida es un entre algo, ¿a qué voy? Mientras el mundo habla, la vida calla. ¿Ok? Mis pensamientos en general vienen de Heidegger, pero hay un momento donde ya no lo sigo más, es el momento cuando hablo sobre el cuerpo y ahí voy con Judith Butler o Michel Foucault, pero eso voy a explicar después. Ok, empezamos, vamos, porque ya se va el tiempo. Empezamos con la carga y el cuerpo. La vida es pesada. La vida significa una vida que somos todos. ¿Por qué es la vida pesada? ¿Cómo justificar la pesadez en el sentido de carga? Vamos a hablar de la carga como forma de la vida del ser humano. Me gustaría introducir el concepto de cuerpo de Judith Butler. Y Butler dice que un cuerpo no debe entenderse de forma puramente materialista.
Por lo tanto, no se inscribe exclusivamente ni se da a priori, no es una cosa natural. El cuerpo no es natural, ¿ya? El cuerpo está ahí, actúa y recibe. El cuerpo está ahí como objeto perturbador, como un ente que afecta, como obra de arte de mí mismo y como limitación de acción. Este cuerpo tiene una carga que pesa. Este cuerpo nos habla y nos quita espacio. El cuerpo no es solamente materia, se ha convertido en materia. Eso es que dice Foucault, no es materia, se convirtió en materia. Es decir, el poder regulado constituye el cuerpo, lo convierte en una categoría política. Esto abre el campo de la carga, porque yo me pregunto ahora cuánto espacio hay en este mundo para el cuerpo. ¿Quién define el cuerpo y sus prácticas? Y si no es materia muerta, ¿cómo justificamos su actuación? Voy a intentar explicar esa tesis. Primero, el sujeto no se enfrenta al discurso, sino que se encuentra dentro del discurso. Foucault difumina la frontera entre sujeto y cuerpo. Entonces es como que se mezcla ya. Aquí le voy a dar un ejemplo de la obra, quizás la conocen, Vigilar y Castigar, de Michel Foucault, y él pone un ejemplo de la cárcel y dice lo siguiente: la cárcel es un lugar de poder, y ese poder nunca es una persona, sino siempre es un lugar. Y dentro de esa cárcel hay un discurso que ha sido constituido por muchas instituciones y organismos. Ergo, la cárcel obliga a los sujetos, ¿ya? Un discurso, eso es, primero se debería decir, un discurso determina lo que es visible y, por tanto, cómo se lleva a cabo las formas de pensar y actuar. Entonces, la cárcel obliga al sujeto cómo tiene que moverse, cómo tiene que vestirse. Estas acciones forzadas se trasladan en el cuerpo. Y ese es el momento que uno se puede imaginar, porque un prisionero tiene que vestirse de una manera, tiene que pararse de una manera. Entonces, la cárcel se puso en el cuerpo. Estas acciones se repiten, entonces se produce un acto performativo, una repetición que pretende estabilizar lo dicho para legitimarlo. El discurso y sus relaciones de poder se inscriben en el cuerpo. Los actos performativos se convierten en la ceremonia de una cárcel. Entonces, con la repetición, el hombre se convierte en un prisionero. Ahora él se convirtió en eso. Entonces, el poder no es puramente represivo, sino proactivo, lo que significa que los sistemas de poder constituyen el deseo para que el sujeto quiere este deseo. Es un poquito como Matías quizás dijo, ¿ya? La fuerza productiva actúa sobre la voluntad y a través de ella para que nos convirtamos. Sigamos ahora a Butler, porque ¿qué pasa ahora con el cuerpo y con el poder? Butler dice, porque el cuerpo no es una superficie pura y por tanto no se asume ninguna verdad interior, sino que opera como una representación performativa. El cuerpo no es sino que se desplaza, engaña, pregunta, interpreta. Es espacio para la desviación y genera lo nuevo. El cuerpo funciona como un escenario para lo impresible, se convierte en un lugar de reorientación. El cuerpo escapa a lo decible, sea intencional o no. Y eso es un momento muy importante para trazar la complejidad del cuerpo,
la pesadez y por tanto la carga. Porque eso estaba explicando, la carga y el cuerpo, ¿ya? Ok, seguimos con la carga ahora y ponemos el estar con, el Mitdasein, estar con de Heidegger. Y ahí voy a explicar cómo me viene Heidegger aquí con esa cosa. Los otros también están ahí, no están aparte de mí, dice Heidegger. Yo estoy entre vosotros. No sé si ustedes sienten qué quiere decir o pueden leer su intención, pero yo tampoco no pretendo saberlo, pero puedo ofrecer que ustedes recorran conmigo la siguiente línea de pensamiento. Si miramos esa frase, yo estoy entre ellos. Parece que se trata del entre en la elección de la frase, entre ellos. Su intención de Heidegger responde a la opinión de que un ser humano estaría afuera de los otros seres humanos, como las cosas. Son tan ajenos a nosotras. Las cosas, ¿qué son las cosas? Son allá, ¿qué son esas otras personas? Si esta otra persona se aparta de mí, habría un abismo entre nosotras mental y físico. Todas menos yo, que en alemán se dice alle außer mir. Esta frase me parece tan asilada, me parece como si estuviera yo y luego los demás, porque todos ellos estarían excepto. Los excluyo y me excluyen. Y mientras que la frase estoy entre ellos sugiere un sentimiento colectivo. Yo estoy entre ellas o ellos. Parece como si todos nos enfrentáramos a la misma tarea, como si todos lleváramos la misma carga. Yo soy uno de ellos. Parece que me podría perder entre la multitud de ellos. ¿Quién soy yo cuando soy yo uno de ellos? ¿Quién soy yo cuando todos son menos yo? Dejémoslo aquí. Pero estar en el mundo, in der Welt sein, es pesado. Estar en el mundo es pesado. Es pesado porque es una carga que duele, porque el mundo nos concierne, nos toca. El estar en el mundo debe ser interpretado como el existencial del Dasein, por lo que los cuerpos duelen cuando nos chocan, porque nos molestan, por lo que somos el producto y la constitución del discurso, porque actuamos, porque estamos ahí y hablamos, porque todo lo que nos rodea habla y afecta, porque esta abundancia de escribición y descripción es mucha. La absurda cantidad de la complejidad pesa. Estar en el mundo con otra gente, estar con, es pesado y por eso carga. Ok, terminamos con la cosa de la carga y vamos a la segunda, la pesadez y la tarea. La tarea, ¿ya? La vida es ahora y esta. No es una vida que hayamos elegido. Es esta, el presente, es temporal. Primero hay que vivir, luego se puede morir. Hay tiempo entre esas palabras, eso que estoy hablando. En este tiempo intermedio hay movimiento, un acto, varios actos, la vida. No sé si existe una vida sin un acto, una vida sin acción, una vida sin movimiento. Yo creo que en la vida me muevo por hacer algo, me muevo para sobrevivir o morir. Digamos que ese acto se nombra tarea. La vida, todos los seres humanos tienen tareas, es decir, acciones que realizamos para sobrevivir. El para es muy importante. Estas tareas son intencionadas como señala el prefijo para o por. De hecho, no sé cómo se dice en castellano, si es para o por, pero bueno. Las acciones de para
pueden ser interpretadas en la terminología heideggeriana como una ocupación, la Geschäftigkeit. Aquí Heidegger se refiere a aquellas acciones que uno realiza en la existencia cotidiana, como disfrutan o las cosas, y como Matías, yo también saqué la misma página tuya cuando cuenta de la disfrutar, leer del arte y todo eso, entonces no me voy a repetir. Sin embargo, el hombre es una masa gris compuesto por todos y por nadie. Aunque Heidegger declara igualmente que este existencial, el uno, es un fenómeno originario del Dasein, del hombre, porque el Dasein está primero entre el uno, entre todos, habla sísticamente de que este existencial, el uno, es una dispersión del hombre. Entonces, el hombre debe encontrarse a mismo. Y aquí viene un punto donde ya me voy de Heidegger y quiero mostrarle algo otro. Además del fenómeno de ocultarse en la masa del uno, se puede observar otro fenómeno. Todavía estábamos hablando de la tarea, ¿ya? Las acciones cotidianas que en este contexto quiero llamar tareas, abren una imagen colectiva. A través de la fuerte intencionalidad de una tarea y su incrustación en una estructura social, encontramos de repente un sentido. ¿Es posible que la tarea, la actividad dé sentido a las personas? ¿Qué significa el sentido en este contexto? Yo creo significa que lo que hago es comprensible para mí. Lo saqué de Heidegger 151 en la página. Para mí es comprensible porque he puesto un para en esto, un para o por. Es comprensible para mí porque interactúo. Así, por un lado, tenemos la tesis de Heidegger que el hombre se pierde en la masa de los otros y por eso se quita la responsabilidad al Dasein, porque el hombre es todo sin nadie. Y al otro lado, las tareas que se realizan en la estructura colectiva producen responsabilidad precisamente porque uno sabe por qué se hace. Ok, quiero dar un ejemplo. Veamos los ritos, los conocimientos tradicionales, los hábitos normativos que hacemos porque creemos que los tenemos que hacer. Por ejemplo, las mujeres y los hombres de México mantienen su tradición de fabricar el color azul índigo como un relato compartido. Lo que les une es la tarea común. Es esta tarea en la que ven el sentido porque le encuentran comprensible. Es esta tarea la que pesa sobre sus hombros y es la que hace que se hundan en una masa gris, porque son todos y hacen todo. Cuando digo que la vida es pesada, me refiero a eso. Veo la belleza de un colectivo, así como el sentido que tener alrededor, pero también veo el peligro de establecer una estructura de rechazo cuando la identidad se convierte en una puerta cerrada. Las prácticas colectivas actúan como prácticas colectivas, es decir, son extensibles, desplazables, cambiables. Las prácticas no son identidades rígidas. Y eso es como prácticas que me gustaría ver esta tarea común. Ok, además, tenemos la palabra pensum y la podemos también ver con su verbo que se llama pendere. ¿Y qué significa pendere? Pensar, estimar y ser pesado. De las tesis anteriores concluyo lo siguiente. Okay. El cuerpo, el estar con, el discurso y la performidad que surge de él y se produce a sí mismo apuntan a una continua elección y decisión.
Significa, el hombre tiene que estimar y repensar y decidir. Este inquito estimación debe entenderse como una tarea en este ensayo. Sobrepiénsate, estimina y sopesa, repiensa a tú mismo y a tus estructuras, sopesa tu decisión con cautela y cuestiona todo. Esta tarea es menos intencionada que lo que hemos descrito en la anterior. La intención no es monocausal, tampoco se dirige a una sola cosa. Para apoyar ese argumento, voy a consultar Shoshana Feldman, y ella dice lo siguiente. La relación entre el lenguaje y el cuerpo es escandalosa porque el cuerpo no sabe lo que está realizando. Esa afirmación apunta a una brecha que se dobla fuera de la conciencia intencional. Permanece vacía. Es una brecha entre el cuerpo y la palabra, entre la conciencia y la acción. Es esta brecha, ergo el sobrepensamiento, sin intención, pesa, estima y malestima. En este sentido, podemos decir que la vida es pesada y en su mismo absurdo. En una frase me lo voy a decir: la tarea como acto común, con intención, y la tarea como sobrepensamiento, a veces sin intención, que se empape de precaución. Ok, vamos casi terminando, porque falta solamente una cosa, es la pesadez y el sentido, que en alemán se llama la Bedeutung. Esos caminos que tomamos ahora llegaron al sentido o a la trascendencia. Lo quiero explicar de una manera diferente. Yo digo, significas mucho para mí, tienes poder, pesas porque eres pesado, importas porque llamas, porque te posicionas cuando callas. Porque no solo eres un cuerpo que habla, sino también pura existencia. Estás ahí y tienes peso en el mundo. Esto te hace significativo y trascendente. No lo tienes, lo eres. ¿Por qué lo eres? Ser en el sentido de existir, por lo tanto ser y por lo tanto no tener. Porque eres importante cuando la gente te conoce, te reconoce. Entonces la gente habla de ti, aunque tú mismo no puedes hablar. Quizás vuelves a ir, pero sin embargo estuviste acá. Estar vivo es ser significativo, aunque no todos tengan un nombre. El discurso que protagonizamos, que nos constituye, que se inscribe en nosotras, es principalmente lingüístico, pero el discurso también dibuja sin palabras. Encontramos su gesto sobre y bajo nuestra piel. Lo vemos, lo oímos, lo sentimos, sin hablarlo, congelado en la rigidez de los conceptos. Todo que pesa tiene valor. Ok, ya vi que terminó el tiempo, entonces voy a decir solamente, o no sé, quizás ya puedo terminar. ¿O qué podría decir? Lo último que, eso creo que podría ser importante por la cosa del sentido. La vida es valiosa, es trascendencia, es Bedeutung, porque por el discurso en el que actuamos, por la tesis de que estamos entre ellos, coloreamos a todos, todas y todo, así que somos significativos. Lo que hacemos, lo que somos, tiene un afecto, nunca queda sin efecto. Y nuestra tarea, intencional o no, es colorar, nunca queda sin efecto. Y eso es porque la vida es pesada y tiene valor. Ok, muchas gracias. Gracias, Melinka.
Ahora entonces vamos a ir con la última ponencia de esta mesa, que es la ponencia del profesor Jean-Paul Grasset, quien es doctor en filosofía por la Universidad de Chile y académico del Departamento de Filosofía de la Universidad Católica de Temuco. Es autor del libro La decisión, el problema de la responsabilidad en Ser y Tiempo, del 2012, y traductor de libros de Marcus Gabriel y Kentin Miyazu. Él nos va a presentar una ponencia titulada Aparecer, sentido y objetividad, a propósito del debate sobre realismo, fenomenología y hermenéutica. Jean-Paul. Hola, muchas gracias. ¿Se escucha bien, sí? Sí, parece que sí. Ya. Voy a compartir algo un poco más latero, sí, que es lo que estábamos viendo, que era un poco más entretenido, digamos. Y está ahí en pantalla. Voy a tratar de que se vea un poco más grande. Estoy intentando. Bien. De lo que quiero hablar, se me ordena un poco la presentación, es algo bien concreto. Ahí está. Ese es el título, ¿cierto? Tiene que ver con un debate, creo que hay un micrófono abierto. Tiene que ver con un debate que se está dando a propósito del así llamado nuevo realismo, del así llamado surgimiento de propuestas realistas en filosofía contemporánea. ¿Sí? Y quiero comentar sobre eso, pero no desde la perspectiva, no únicamente desde la perspectiva que tiene que ver con su novedad, ni con una perspectiva crítica en sentido negativo, digamos ya, sino con el sentido de los cruces que se pueden hacer o del diálogo productivo que hay de cierta forma de realismo, especialmente en la tradición alemana reciente, con autores del ámbito de la fenomenología y la hermenéutica, contemporáneas también, digamos, ¿ya? Entonces, esta exposición muy breve tiene que ver con puntos de cruce, problemáticos, pero puntos de cruce, digamos ya, entre esas tradiciones, ¿sí? Y que son un poco lo que dice esa lámina, digamos, ya para concluir finalmente que cierto tipo de fundamentación realista, o más bien de estrategia realista, sería viable, digamos ya, al hablar en un sentido fenomenológico hermenéutico, ¿sí? En vez de contradictorio. ¿Sí? Ese es más o menos el itinerario del que voy a comentar, ¿cierto? De los autores que voy a hablar. Me voy a centrar, por lo tanto, en lo que tiene que ver con el realismo, especialmente con Marcus Gabriel, ¿sí? Porque, como dije, me voy a centrar en una tradición básicamente alemana. Ahora, hay láminas que tienen mucho contenido, pero las uso solo para acompañarme, no las voy a leer todas línea por línea. La primera lámina que está ahí es un contexto simplemente para recordar esto que se ha llamado resurgimiento o surgimiento, ¿cierto?, de realismos especulativos o nuevos realismos. Hay una manera interpretativa de abordar estas líneas de los últimos 15 años que la han entendido de manera unitaria, ¿sí? Y como dos momentos de una misma cosa. Orientación que es errada, digamos, ¿sí? Básicamente se trata de propuestas que surgen en momentos distintos, una en 2007, ¿sí? El autor más famoso es Kentin Miyazu, con su libro Después de la contingencia, digamos, ¿ya? Donde se establece una noción que se ha entendido luego como unificante, que es esa crítica del correlacionismo, como la llama él, digamos, ¿ya? De esta idea de que no se puede pensar por separado sujeto y objeto, aparecer e individuo, etc. Digamos, mente y mundo, digamos, que tiene un matiz propio, ¿sí? Luego, desde 2011 en adelante, ha surgido, se ha tratado de ver como una segunda oleada, digamos ya, con autores como Maurizio Ferrari, ¿cierto?, que es un autor italiano ligado previamente a la hermenéutica postmoderna y luego a cierta deconstrucción, y de Marcus Gabriel en Alemania, ¿sí? Como han analizado algunos expertos, y estoy de acuerdo con eso, el término nuevo realismo es más bien una marca, digamos, ¿ya? Una cierta marca, ¿por qué no decirlo un poco comercial, digamos, ¿ya? Pero, visto el fenómeno tanto en sus dos tiempos, como cada uno de estos tiempos por separado, la verdad es que muchas propuestas no tienen nada en común, salvo
algunos tópicos como la crítica, digamos ya, a cierto discurso así llamado posmoderno, salvo una idea de la no existencia del todo, etcétera, pero no hay un movimiento, digamos ya, eso sería errado. Y de hecho, dentro de los micromovimientos hay algunas consideraciones que pueden ser incluso hasta contradictorias, digamos. Una particularidad es que varios de los autores ahí están en un esquema que intenta mostrar no solo nombres, sino también como épocas, digamos, ¿ya? Dicho de esta manera, incluso hay autores, ¿cierto?, que se critican entre ellos, internamente, digamos, ¿ya? De una manera muy, muy dura, ¿ya? No se suele incluir dentro de estos recuentos, que hoy en día son un tema de investigación académica y no académica constante, no se suele incluir a Jocelyn Benoist, digamos, ya que está ahí puesto hacia el final, que es un autor que inicialmente era fenomenólogo, luego se ha pasado, entre comillas, ¿cierto?, a la tradición analítica, y que no obstante habla de realismo, tiene un libro que se llama Elementos de Filosofía Realista del 2011, ¿cierto?, que anterior a Marcus Gabriel, a Maurizio Ferrari, digamos ya, y que no cita a nadie, digamos ya, y que es parte de este panorama, ¿sí? Ahora, estudios, esto solo para mostrar que hay varios estudios sobre eso, en realidad hay miles, digamos ya, pero es para mostrar unos cuantos, digamos ya, tanto en lengua castellana como en otras, ¿sí? Las láminas que están ahí las voy a saltar, básicamente tratan de las exigencias que se supone tradicionalmente tiene una posición realista en filosofía, se supone, digamos ya. Yo entiendo, el realismo es una cuestión que se puede vincular de una manera muy antigua a la metafísica aristotélica, que se puede vincular al mundo medieval, a la disputa de los universales, etc. Puede tener muchas lecturas si uno se pone en un plano historiográfico de la filosofía, digamos, ¿ya? Mi intención no es esa, sino hay una perspectiva básica de ese supuesto realismo tradicional, ¿sí?, que dice que hay una realidad independiente del pensamiento, pero con la cual no obstante el pensamiento luego se relaciona y puede conocer tal como es, esto de la realidad extramental, o como lo planteó Kant, digamos ya, que es el primero que le da una formulación consistente, este problema del mundo exterior, digamos ya. Entonces, ese es un problema que arraiga en la tradición cartesiana, digamos ya, pero el primero que lo formula como un problema, el problema de la realidad, ¿cierto?, eso es de cuño kantiano. Y desde esa perspectiva se habla de una disputa de realismo e idealismo, digamos, con estas etiquetas filosóficas, ¿sí? Ahora, los nuevos realismos, si es que me permiten seguir con la etiqueta, deponen ese problema, no es exactamente ese el problema que ellos toman. El problema que ellos toman no es exactamente si existe o no el mundo exterior, al menos no todos, digamos, ¿ya? Y ahí hay un punto de quiebre interno que daría para otra consideración. Lo que está en amarillo en esa lámina es más bien lo que uno podría decir, este es el postulado ontológico basal de cualquier realismo, independiente si es nuevo, viejo, etcétera, digamos, ¿ya? La realidad es lo que es. La verdad se enraiza en la realidad, ¿sí? Entonces tiene que ver con un carácter mostrativo, digamos, ¿ya? Y por eso el realismo tradicional, o como voy a decir luego, metafísico, está vinculado con la lógica en general, digamos, ¿ya? Eso en un primer sentido. Ahora, dentro de lo que he dicho, hay varias posturas, ¿cierto?, que, esto ya lo dije, sí, que han evaluado el realismo, ¿cierto?, en función de si es lo suficiente nuevo, si es una marca o no, si son válidas sus críticas al posmodernismo o no, es decir, de una manera unificante, ¿sí? Como que efectivamente hubiese un fenómeno común, que hubiese un programa filosófico, como quien dice, por ejemplo, fenomenología, digamos, ya inicia con Husserl y luego hay un programa y autores más o menos heréticos o no tan heréticos, digamos, pero no hay eso en este movimiento, ¿sí? Por lo tanto, es cuestionable la perspectiva unitaria de análisis, ¿sí? Y es lo que está ahí un poco en pantalla. Ahora, hay una diferencia, ¿cierto?, entre el primer realismo especulativo, ¿sí?, y el segundo, digamos, ¿ya? Dentro de eso han habido críticas, especialmente en Maurizio Ferrari, digamos, ¿ya?, a la hermenéutica de manera general, digamos, ¿ya?, así como las críticas al correlacionismo en Meillassoux y otros autores que también tocan a la fenomenología, a Heidegger, ¿cierto?, etcétera. Ahora,
No todos los autores critican de esa manera la fenomenología y la hermenéutica, sino solo algunos, como por ejemplo Ferrari, que en realidad critica la hermenéutica de Bátimo, de su ex maestro, digamos, ¿ya? La así llamada hermenéutica postmoderna. ¿Sí? Entonces, partiendo aguas en eso, hay toda una línea que podrían ser mencionados ahí Marcus Gabel y José Alain Benoit, que para ellos el problema no es si existe o no el mundo externo, eso no tiene nada que ver con ello, y por ello hablan de antiguo y nuevo realismo, digamos, ¿ya? No cuestionan lo que se tiene, la realidad, digamos, ¿ya? Sino cuál es el carácter de realidad de lo real, digamos, ¿ya? O en el caso de Marcus Gabriel, lo que tiene que ver con lo real y el sentido, ¿sí? ¿De qué trata esto entonces? Ha habido en particular, frente a este supuesto movimiento, respuestas muy duras, digamos, como la de Saavi, que tiene un artículo furibundo, digamos, ya contra el así llamado realismo especulativo, a causa de un libro de Sparrow que se llama El fin de la fenomenología. Saavi contesta de una manera un poco brutal, digamos, ¿el fin de qué? Así se llama el artículo, de hecho, digamos, ¿ya? Y le da muy duro, digamos. No toca a Marcus Garvey, digamos, ¿ya? Cosa que me pareció rara en un principio, ¿sí? Ahora, y Bátimo, por otra parte, reaccionó que era casi una deshonestidad en hermenéutica hablar de realismo, digamos, ¿ya? Cada uno defendiendo un poco su terruño. Ahora, ¿qué es lo que interesa recoger de todo este amplio espectro? Una pregunta conductora y un campo problemático, ¿cierto? ¿Puede haber diálogo productivo a fin de cuentas entre esas tradiciones? ¿Puede haber una comprensión mínima de realismo, es decir, no una etiqueta? El problema cuando uno se queda en las etiquetas, uno piensa en las etiquetas y no los problemas, digamos, ¿ya? Entonces, ¿puede haber una comprensión mínima de realismo? ¿Cuál es el campo problemático transversal a estas tres tradiciones que estoy citando? Si es viable o no, y esto es un problema en un vocabulario demasiado fenomenológico, digamos ya. Si es acaso viable o no una noción de realidad que no sea ella misma concebida como un sentido, al que se accede en un determinado modo de acceso. ¿Acaso la realidad no es una forma de sentido? ¿Sí? Dicho más fácil, ¿acaso es viable decir, mira, confundir la realidad con su sentido, la realidad con lo real? Ese es el problema que está detrás, ¿sí? Dicho fenomenológicamente. ¿Cómo se ha recepcionado este así llamado nuevo realismo, digamos, ¿ya? Además de las críticas, ha habido recepciones positivas, sobre todo en la tradición alemana reciente, en Heidelberg, ¿cierto? Y en Bonn especialmente. Y especialmente al pensamiento de Marcus Gabriel, digamos, ¿ya? Hay autores ahí como Figal o Koch, ¿cierto?, que han discernido, como dice, importantes afinidades entre hermenéutica y nuevo realismo, y han desarrollado posiciones que llaman realismo hermenéutico, es decir, se oponen también a la visión posmoderna de que las interpretaciones constituyen la realidad, pero no obstante mantienen que la experiencia interpretativa pertenece a la realidad, ¿sí? Marcus Gabriel, trato de sintetizar lo más que se pueda, digamos, ¿ya? Parte de una manera, pese a que es un crítico de Heidegger, parte de una manera bastante heideggeriana, digamos ya, parte de la experiencia pre-reflexiva, ¿sí? O como dice la ley preontológica, de que hay una pluralidad de ámbitos de objetos. Esa es mi primera experiencia, pre-reflexiva, es un factum, ¿sí? A eso le va a incorporar lo que él llama un pluralismo ontológico, y por eso dice, yo puedo distinguir entre el realismo antiguo, el realismo metafísico, el que quiere probar eso que decía Heidegger, que es el escándalo de la filosofía, ¿no? Que hay gente que todavía quiere probar que existe un mundo externo, o que se espera en respuesta a eso todavía, digamos, ¿no? No pretende eso Marcus Garvey, ese es el viejo realismo, ¿sí? Eh, el nuevo tiene que verse, el nuevo realismo en Marcus Garvey es una etiqueta, en realidad es una ontología de campos de sentido, le llaman, ¿sí? Respuesta sistemática de la ontología a la pregunta por la existencia, no a la pregunta por la totalidad. Esa es la metafísica, la teoría del todo, ¿sí? Como una realidad total, omniabarcante, ¿sí? Que es imposible de describir, noten los términos, ¿ya? Eso es imposible de describir, dice Marcus Garvey, ¿sí? No hay ninguna, hay un eslogan, ¿no? El mundo no existe, dice un libro de Marcus Garvey. ¿Qué significa eso? No hay ninguna imagen, no hay ninguna intuición del mundo, de una totalidad omniabarcante, ¿sí? Es solo un concepto funcional, ¿ya? Entonces, dicho así, se me pasó eso ya. Esto es importante porque con tal, al decir eso son las últimas dos líneas de esta lámina,
Gabriel evidentemente no comparte la famosa crítica al correlacionismo, de ninguna manera. No es un tema para él, es un pseudo problema, al igual que el problema en la realidad del mundo exterior. Existir para Marcus Gabriel es aparecer en un campo de sentido, dice. Hay una multiplicidad indeterminada o infinita de campos de sentido, ¿sí? Por lo tanto, podemos reconocer la realidad o las cosas tal como son, ¿sí? Se sale de la disputa sujeto-objeto porque las cosas aparecen en distintos campos de sentido con igual derecho de realidad, una especie de liberalismo ontológico. Y podemos conocer las cosas tal cual como son, ¿sí? Ahora, dicho eso, hay una larga cita que me hubiera gustado leer, digamos ya, pero que tiene que ver con la cuestión del sentido. A la respuesta a la pregunta ¿cuál es el sentido del ser? Ontología de campos de sentido, ¿sí? Se puede notar en esto, para no leer toda esa cita, ¿ya? Que el punto de Gabriel no tiene que ver con el mundo como totalidad no existe, el problema es la cuestión del sentido. Paralelamente, hay autores conocidos de la tradición fenomenológico-hermenéutica que también hablan de un programa realista en fenomenología o en hermenéutica, ¿sí? ¿Cuál es el supuesto básico? Entender que la hermenéutica es una especificación de la fenomenología, entender la hermenéutica con sede fenomenológica, no a la manera de Bátimo, que la desliga de la fenomenología, ¿sí? Günther Figel, ¿cierto? Tiene varios libros, ahí están. Realismo fenomenológico que hace pie en la autonomía de lo real. Lo traduje por objetual, para traducir Gegenstand, ¿ya? Algunos lo traducen como objetivo, pero no es una buena traducción, digamos, ¿ya? Se trata, ¿cierto?, de que, claro, hay una independencia de las cosas, de las cosas que estudia la fenomenología, pero siempre en una correlación. Estamos correlacionados con el mundo, ¿sí? Y desde esa perspectiva no hay tampoco que mostrar ningún mundo exterior, ¿sí? Me salto algunas láminas, ¿sí? Anton Koch propone un realismo hermenéutico, dice él, ¿sí? Leo solamente el último párrafo. Según el realismo hermenéutico no puede existir, por razones conceptuales, una visión completa, neutral y sin contradicciones de lo real, ¿sí? Por lo tanto, la hermenéutica no es contraria al realismo, sino una especificación de él, ¿sí? Finalmente, Tobias Geiling, que es un autor mucho más joven, digamos ya, y que estudia al último Heidegger, tratando de ver una cierta forma de realismo en el último Heidegger, entiende que si la fenomenología es una forma descriptiva y que puede evaluar compromisos ontológicos, ¿sí?, no es incompatible con una forma de realismo, ¿sí? De la manera que está ahí puesto en verde, digamos, ¿ya? Describe entidades, objetos, cosas, compromisos ontológicos, ¿sí? Por lo tanto, puede acceder a una orientación realista, ¿sí? Faltan unas láminas ahí, sí, para llegar solamente a las conclusiones, ¿sí? Dentro de la fenomenología, ¿sí?, la función constitutiva de la objetividad, estoy leyendo el último párrafo, tiene un peso específico, ¿sí? En ese sentido mínimo, toda fenomenología respalda un realismo fenomenológico, y por añadidura, la hermenéutica, ¿sí?, respondiendo a la pregunta inicial, ¿sí?, la pregunta inicial que era que todo lo que es real se da o es accesible de una cierta forma, como un cierto sentido, ¿sí? Por lo tanto, se desliga esta conexión entre realismo y fenomenología hermenéutica, desliga o no reduce el problema de la realidad a la cuestión del mundo exterior, ¿sí?, y se cruza con el realismo en cuanto aspiran a un criterio de objetividad respecto a lo que aparece con sentido, ¿sí? Hasta ahí nomás para no pasarme en el tiempo. Gracias, Jean-Paul. Estamos entonces listas con las 3 ponencias. Estamos ya pasados del tiempo, pero dado que la otra mesa no empieza hasta las 4:30, los invito a hacer algunas brevísimas preguntas a los ponentes. Melinka. Yo tengo una pregunta a Jean-Paul.
El campo de sentido, yo no estudié, Marcos Gabriel, ¿podrías decir algo sobre eso? Porque quizás también pasa con mi cosa y todo. Gracias, Amelinka. Bueno, Vamos a recoger algunas preguntas para que podamos optimizar nuestro tiempo. ¿Quién más? Jean-Paul. devuelvo la pregunta, ¿sí? Para Melinka. Una pregunta de curioso, digamos, ¿ya? Cuando hablaste de Heidegger y el cuerpo, si acaso te encontraste con él, porque usaste la palabra dispersión, ¿sí? Entonces, si acaso te encontraste con lo que dice Heidegger en el volumen 26 de las obras completas, que es un curso sobre Leibniz, porque dice en una parte muy breve, ¿Sobre qué? Perdón, sobre... un curso sobre Leibniz, Ya. y en una parte muy breve habla sobre el cuerpo, sobre la corporalidad del Dasein. Entonces, mi pregunta era sobre eso, y si sí, si no, si puede matizar, digamos. Bien. Yo tengo una pregunta, si es que me lo permite el resto, no veo más manos. Para Jean-Paul, bueno, Jean-Paul, fantástica ponencia, muy interesante. Yo también he estado tratando de debatir un poco con el realismo. Mi pregunta es la siguiente, es pedirte la opinión, ¿no? Una opinión sobre uno de los problemas que se alzan. Me parece a mí que el realismo, el nuevo realismo, que a veces tiene nombre de especulativo, ¿no es verdad? Con Miyazu, que eso me parece muy relevante, que esté ahí ese concepto. Pareciera que, bueno, voy a hablarlo más bien desde Miyazu, en realidad, que es el que más conozco. Pareciera que no se puede plantear la pregunta por la legitimidad del acceso cognoscitivo a lo real, ¿no? Porque hacerse esa pregunta sería ya caer en un correlacionismo. Porque inevitablemente si te haces esa pregunta y la empiezas a intentar responder, también caes en una cierta tesis trascendental. Mi pregunta, bueno, porque los autores que tú has señalado claramente no son, o si son realistas en el sentido en que sí se hacen esa pregunta, ¿no? Por el acceso a lo real, el acceso cognoscitivo, el acceso del, si yo tengo un acceso para darle sentido, ¿no es cierto?, a eso real. Pareciera que son más de esa otra línea. Entonces, no sé si puedes, quisiera saber qué opinas de esto, porque a mí me parece, claro, problemático en principio no asumir esa pregunta, ¿no? Y pretender simplemente hablar de la realidad así como, ya está, ¿no? Hablo de lo real. Y pretendiendo, ¿no es cierto?, la coincidencia, podríamos decir, o pretendiendo una cierta continuidad entre pensamiento, ser pensamiento-lenguaje, ¿no? Esa es mi pregunta. Bien, si no hay ninguna otra pregunta, entonces le damos el pase a los ponentes. Melinka, ¿quieres comenzar tú respondiendo y luego Jean-Paul, por favor? Ya, perdón, porque no entendía. ¿Dónde está escrito la cosa del cuerpo? En la obra Ser y Tiempo, ¿no? No, en una lección posterior de 1928, que se llama, ¿cómo se llama? Los problemas iniciales de la lógica, algo así. Es el curso sobre Leibniz. Ya, ya. No, pero no, yo lo conozco, pero no lo leí, no puedo decirte ahora si cómo lo toca. Pero lo que puedo decir es que ahora regresé de un discurso sobre Heidegger con unos colegas mías y también teníamos la pregunta sobre el cuerpo y si me refiero a tiempo y ser tiempo, y ese es mi fundamento para mi disertación, mi doctorado. Ahí yo por lo menos no encuentro tanto el cuerpo. Lo único que se puede ver cuando él dice el Mitsein, estar con, ahí se podrían, porque ahí se podría decir que también porque molestan los otros, ahí se puede leer que molestan porque son cuerpos, no solamente son
gente que piensa o algo así. Pero eso, entonces, gracias para la idea, ahí lo voy a leer, porque el cuerpo después viene con Merleau-Ponty, si lo cacháis, obviamente, ahí viene toda la cosa esa. Pero con Heidegger no sabía, por eso gracias. Jean-Paul. Ya, muchas gracias. Te escribí en el chat el volumen de la, porque sale, es sobre precisamente una especificación sobre ser y tiempo. Los lemas de ser y tiempo, la ontología fundamental, por ahí está, digamos, en esa lección, en ese volumen, el 26. ¿Sí? Ya, y de las preguntas, la primera era de Melink, pero no me acuerdo ya qué era. Era de la cosa de campo de sentido. Sí, campo ¿Qué de sentido, significa ya. eso? Ya. El proyecto de Marcus Gabriel empezó originalmente como una ontología trascendental, es el nombre uno de sus millón de libros, digamos ya, pero empezó como recuperación de la filosofía clásica alemana, yo sé, de Fichte, Hegel, Schelling. Recuperación parcial, digamos ya, pero se llamaba ontología trascendental. Y ahí hablaba de dominios de objetos. Gabriel es un autor que está con un pie en la tradición continental y un pie en la analítica. ¿No? Cambió ese término y habla de campos de sentido, ¿ya? Sinfeld, ¿ya? Y lo que dice es que todo lo que existe, que es lo que estudia la ontología, aparece, pero no aparece en una totalidad, sino en campos de sentido, ¿cierto? Que son, hay una infinidad de ellos y nuestro pensamiento es como una interfaz con esos campos. ¿Sí? Entonces, para decirlo con ejemplos de él, no son míos, digamos, ¿ya? Pero, por ejemplo, Caperucita Roja, ¿sí? No existe como una persona real, pero sí existe como un personaje literario, digamos, ¿ya? O sea, existe, pero no hay una sola manera en que se dice eso, digamos, ¿ya? Eh, y hay una experiencia preontológica que nosotros tenemos de eso. Si se ve bien, lo que está haciendo Marcus Gabriel, a mi juicio, es radicalizar, digamos ya, cuando Heidegger habla de estar en el mundo, ser en el mundo, ¿sí? Pues él no habla de un mundo, dice, esa visión de un todo no existe, ¿sí? No hay eso. Sino que hay infinidad de campos o planos que se dan las cosas y no todos se cruzan, ¿sí? No están todos hiperconectados, pero mantiene la noción de significatividad, de que las cosas aparecen con un sentido, etc. Súper, muchas gracias. Y la otra pregunta que era de Valeria, era sobre el problema del acceso, ¿sí? Eh, voy a contestar desde lo que no me preguntaste hacia lo que sí me preguntaste, ¿sí? Marcus Gabriel, claro, no toma ese problema, claramente que fue lo que reconociste tú, ¿sí? Hay un problema, no se hace el problema de cómo accedemos, ¿sí? Básicamente porque Marcus Gabriel dice, claro, no existe, como muchos otros mencionan, esta cosa del punto de vista desde ninguna parte, ¿ya? No existe eso, ni está la realidad, y aquí yo con un foso entre medio, digamos, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué pasa con Meillassoux? O con los autores del así llamado realismo especulativo de la década pasada, que están muy vigentes aún y son tema de discusión todavía, digamos, ¿ya? Hay un problema, a mi juicio, no soy el único que piensa esto, digamos ya. El problema en Meillassoux, o de eso que se llamó realismo especulativo, es tomar la noción de correlacionismo como una bandera, digamos, que se puede igualar con otros. ¿Cuál es ese? El problema del acceso, ¿sí? Porque el problema del acceso es una formulación de Graham Harman, ¿sí? El gringo que hizo todos los eventos, digamos, ¿ya? Y él habla de un problema del acceso a las cosas en sí, a los objetos en cuanto a objetos, etc. Extrañamente, Harman tiene una formación heideggeriana, digamos, ya, extrañamente. Ahora, ¿es el problema del correlacionismo exactamente el mismo de Harman? A mi juicio no, digamos, ya. Porque lo que hace con un argumento que es cuestionable, digamos ya, Meillassoux, es hablar de radicalizar la correlación, ¿sí? Entonces, lo que él dice es que en el fondo
hay una contingencia, ¿sí? de que existe esa correlación, de que es lo único necesario. ¿Sí? Para hacer el cuento corto, eso es resucitar cierta vía, cierto estilo filosófico de cuño especulativo. Sí, claro que lo es, digamos. ¿Ya? Me parece que sí. El problema es, ¿no es acaso ese un argumento que habla de una cierta manera omniabarcante? Cuando precisamente Meillassoux, que está influido por Alain Badiou, su maestro, ¿no? Dice, precisamente, suscribe la tesis básica, digamos, la inexistencia del todo, del uno como todo. ¿Sí? Suscribe la tesis de la matemática y no obstante dice, claro, podemos acceder a un en sí que se devela argumentativamente. ¿Sí? Me parece que esa estrategia especulativa es más bien racionalista. Digamos, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el problema que se le ha criticado? ¿Cómo se vincula eso con una teoría del aparecer? ¿Sí? La defensa de Meillassoux ha sido, yo le quiero dar un sentido de objetividad al conocimiento científico con eso. ¿Sí? Pero ¿en qué sentido puede saltar la estrategia trascendental? Es algo que habría que cuestionarse. A mi juicio eso hay que cuestionarlo, por ejemplo, cuando dice que Kant no es un correlacionista fuerte, sino Heidegger y Wittgenstein, digamos ya. Pero en el caso, ¿cuán lejos está su crítica del principio de razón suficiente? ¿Cuán lejos está de Heidegger, digamos ya? Es algo que a mí me provoca mucha curiosidad. Gracias, Jean-Paul. Tenemos que retomar nuestras conversaciones sobre esto. Bueno, tengo que ya cerrar esta mesa. Les doy muchas gracias a los ponentes y a Melinka. Nos vemos en la otra mesa. Para los que quieran participar, que tengo que abrirla ahora ya. Y con esto ya vamos cerrando este día en este simposio sobre fenomenología y hermenéutica. Muchas gracias a todos. Gracias también a nuestro equipo técnico y nos vemos.